Sean muy bienvenidos a nuestro segundo webinar que hemos preparado sobre toda esta pandemia, la nueva realidad, cómo hacer frente. Así que sean muy bienvenidos. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Alejandra Lucero, soy gerente de asesorías en Facultad ProSci. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo gestionar el cambio, pero desde el punto de vista del rol del líder ejecutivo. Este rol que gestiona los cambios, que apalanca los cambios, que empuja los cambios, cuáles son los requisitos, cuáles son sus desafíos, y cuál es la invitación que tenemos que hacerle a nuestros líderes. Para ello, voy a dejar con ustedes a Víctor Romero. Víctor tiene una gran trayectoria en gestión de cambio. Él es Managing Partner de Facultad ProSci, así que los va a deleitar durante todo este webinar. Y previo al finalizar, vamos a tener una etapa de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir dejando en el chat, y sobre todo les queremos dejar una invitación. Por favor, descarguen abajito, hay un archivo en PDF, ProSci Clark, es una hoja de trabajo para que lo puedan ir revisando, ir chequeando durante el webinar. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, lo vamos a dar por iniciado. Víctor, toda la audiencia te está esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes en este webinar titulado ¿Cómo gestionar el cambio ante la nueva normalidad? El rol del líder ejecutivo en tiempos disruptivos. Muchas gracias por la presentación, Ale. Encantado de estar con ustedes. El día de hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a cubrir un poco de lo que vimos en el webinar pasado, de cómo gestionar el cambio ante la nueva normalidad, y a profundizar en el rol que tienen los líderes ejecutivos. ¿Ok? Entonces voy a cerrar mi video para solo mantener la presentación. Vuelvo a continuar con video en unos minutos. ¿Ok? Arrancamos la sesión que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Y qué agenda hemos preparado para este webinar? Primero, transición a la nueva normalidad, nueva realidad, cambios prioritarios, elementos críticos de éxito desde gestión del cambio. Vamos a cubrir este punto como preámbulo para, ante esta nueva normalidad, ante estos tiempos disruptivos que estamos viviendo, qué rol deben de cubrir o qué roles deben de cubrir los líderes ejecutivos en tiempos disruptivos. ¿Ok? Entonces, esta nueva normalidad, ¿qué nos está impulsando? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo cambios en hábitos y conductas de los consumidores. Estamos viendo cómo los consumidores están teniendo nuevos hábitos, nuevas formas de adquirir los productos, servicios. Estamos viviendo una etapa de incertidumbre con impacto real en la economía. Estamos viendo nuevos ciclos de contagio, países que han empezado regresando a esta nueva realidad y han retornado por nuevos ciclos, y también todos a la expectativa de la disponibilidad de una vacuna, ¿no? Ante esta normalidad, nueva realidad, estamos viviendo esto y preguntándonos, ¿y cuándo termina? ¿Cuánto será el tiempo de recuperación? Esto es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y nuestra única certeza es que estamos viviendo en un mundo más VUCA que nunca, ¿no? Más volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y debemos de estar en permanente sintonía con nuestros clientes y con el entorno, ¿no? Responder con agilidad y flexibilidad a los nuevos retos y diseñar y adoptar cambios con rapidez, ¿no? Este es el entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Hablando del COVID, ¿en dónde nos encontramos? Haciendo un repaso también de lo que vimos en el webinar pasado, estamos viviendo varias etapas o anillos como respuesta ante el COVID, ¿no? Y cómo hemos reaccionado como organización, cómo hemos reaccionado ante nuestros clientes. Pues hemos trabajado en varios círculos concéntricos, ¿no?
Primero, autoaislamiento, distanciamiento social, cuidado, lavado de manos, higiene. Después estamos entrando a una respuesta organizacional ante el COVID, empleados virtuales que sobresalen ante este entorno, empoderando el trabajo y equipos virtuales, reubicando rápido a los recursos, y un anillo 3, que es justo en donde estamos, en donde algunos ya transitaron, ya pasamos una etapa de aprendizajes y justo estamos migrando hasta esta nueva normalidad, que nos está invitando a la co-creación de nuevos estados futuros, nuevas realidades para nuestras organizaciones. Tenemos que analizar los aprendizajes, requerimientos, impactos y cambios específicos para nuestro nuevo estado futuro. ¿Ok? En el webinar pasado vimos también qué variables definen la estrategia hacia la nueva normalidad y vimos 4 diferentes escenarios, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentra la realidad de nuestros clientes, de nuestros consumidores en términos de su velocidad de recuperación, y también la otra variable que vimos fue la magnitud de los cambios estructurales que tenemos que hacer ante esta nueva realidad, ante la disrupción que estamos viviendo. Y vimos 4 diferentes escenarios. Un escenario en donde vamos a recuperar, vamos a ver que los clientes, la recuperación de los consumidores es relativamente rápida y que no tenemos que hacer grandes cambios estructurales. En algunos casos tenemos que a lo mejor migrar o tener una estrategia de adaptación donde la recuperación es más rápido de los consumidores, pero tenemos que hacer grandes cambios en la empresa, reestructurar, lo hemos visto, por ejemplo, en aerolíneas, en donde la recuperación de los consumidores es un tanto más lento, lo que estamos viviendo, y están en fase de reestructuración, lo hemos visto en prácticamente todas las latitudes en el mundo, y algunas otras organizaciones que están yéndose a reinventarse, ¿no? A reinventar su organización, su modelo de negocio, su enfoque a los clientes, y debemos de considerar estas 4 aristas, ¿no? Como estrategia ante la nueva normalidad. Ante esta situación y frente al reto que tienen los líderes, me gustaría hacerles esta pregunta solo para reflexionar a aquellos que no estuvieron en el pasado webinar y están en el de hoy, y que me ayuden a responder en qué cuadrante creen que se encuentra su organización. ¿En cuál de estos 4 cuadrantes creen que se encuentra la estrategia de su organización? Como líderes, es muy importante tener este mindset de crecimiento y co-crear con nuestros equipos esta estrategia de transformación, ¿no? Entonces, como primer acción, como primera actividad que tenemos en nuestro webinar, es invitarlos a que por favor entren a esta página poleb.com/faculta. Entren por favor a poleb.com/faculta. Los invitamos a que entren desde su teléfono móvil, desde su computadora, desde su laptop, y si pueden entrar por favor a esta página poleb.com/faculta. De estas 4 posibles alternativas de estrategia de transformación ante la nueva normalidad, ¿en dónde creen que se encuentre su organización? Si pueden tirar un pin, dejar un pin en dónde se encuentra la estrategia de su organización. Tienen que entrar en una estrategia de recuperación, de adaptación, de reestructuración o de reinvención. ¿En dónde se encuentran? Es uno de los principios para los líderes ejecutivos, definir, co-crear la estrategia de transformación de la organización, y lo primero con mentalidad de crecimiento, en dónde se encuentra su organización, ¿no? Ahí estamos viendo, están tirando los pines de adaptación, de recuperación, de reestructura o de reinvención, ¿no? Y viendo que son esfuerzos, y lo vamos a ver a continuación, y un portafolio de cambio distinto, el que dependiendo de esa estrategia su organización tenga que tomar, ¿no? Dependiendo de la magnitud de los cambios estructurales que tengan que hacer en su organización, procesos, tecnología, organización, talento humano. Ante estos cambios estructurales de la dimensión y la recuperación, ustedes pueden definir un cuadrante de esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por su respuesta. Vemos que la mayoría está entre adaptación, algunos están reinventando a su organización o trabajando en la reinvención. Es uno de los primeros puntos de un líder, trabajar y co-crear con su equipo directivo, gerencial, involucrando a sus colaboradores en la co-creación de esta estrategia de transformación. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces continuando con el webinar. Muchas gracias por su respuesta. Les vamos a
mandar la información tanto del webinar, de sus respuestas y un worksheet que vamos a revisar un poquito más adelante. Vemos aquí posibles cambios prioritarios, ¿no? Adoptar nuevas prácticas, apoyar a los empleados, consolidar relaciones con clientes. Si tenemos que reestructurar, tenemos que entrar a nuevos modelos de costo, competitividad o rediseño completos de nuestro modelo de negocio. ¿Y eso a dónde nos impulsa? Nos impulsa a definir un portafolio de cambios prioritarios. Lo vimos en el webinar pasado, que tenemos que trabajar a lo mejor en proyectos de cambio de estructura, nuevos gobiernos, roles y responsabilidades, equipos autogestionados, trabajar mucho también con las personas, a lo mejor en temas de growth mindset, customer success management, servant leadership, en tecnología, ¿no? Toda la transformación digital para servir mejor a nuestros clientes dependiendo de la estrategia, procesos, ¿no? Agilidad organizacional, centrarnos en el valor de los clientes, trabajo y desarrollo iterativo a través de sprints, en Agile y en el centro la estrategia y cultura, ¿no? Vemos un portafolio de cambios prioritarios que necesitamos trabajar, definir, co-crear con nuestros equipos para trabajar hasta esta nueva estrategia que estamos definiendo, dependiendo de las 4 dimensiones que vimos anteriormente, ¿no? Ahora, una vez definido este portafolio, tenemos que gestionar el cambio, tenemos que movilizar a la organización desde un lado técnico y un lado humano para que el cambio se dé. Viendo que la nueva normalidad, esta nueva realidad que estamos viviendo o que vamos a co-crear, va a tener múltiples estados de transición y futuro. No va a ser una transición del actual al futuro de inmediato. Tenemos que movilizar a nuestra organización posiblemente nuevos estados futuros que tengan que ver con resultados y trabajo de este Q3 en el 2020, del Q4, trabajando en iteraciones cortas, co-creando nuevos estados futuros e implementando nuestro portafolio de cambio. Y este portafolio de cambios pues son múltiples proyectos de cambio que necesitan alcanzar el 100% de sus objetivos y el retorno de inversión que se espera de ellos, ¿no? Tenemos unas dimensiones, ¿no? De cómo trabajar ese portafolio. Ahora, ese portafolio de cambio tenemos que priorizarlo, tenemos que identificar qué tamaño de riesgo tiene ese cambio desde el lado humano y también qué beneficios organizacionales van a tener centrados en el cliente, ¿no? Y vamos a tener una cartera, un portafolio amplio de proyectos de cambio que tenemos que priorizar y gestionar, ¿no? Esa es la representación que estamos poniendo aquí, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere para el éxito de nuestro portafolio de cambio y transformación? ¿No? Uno de los ingredientes es saber que cuando nacen los proyectos, sus probabilidades de éxito son bajas si no se tiene una correcta gestión de cambio. Aquí vemos en datos de resultados de nuestra investigación, 20 años de investigación a nivel mundial, que nos arroja qué tenemos que hacer para una correlación entre la efectividad de gestión de cambio y alcanzar o exceder los objetivos de proyecto. Tenemos que poner los dados a nuestro favor, incrementar las probabilidades de éxito aplicando gestión de cambio, haciendo gestión de cambio. Y aquí vamos a ver el rol tan crítico, importante que necesitan tener nuestros líderes ejecutivos. Entonces, ¿a qué nos referimos con efectividad de gestión de cambio? Utilizar una metodología estándar, estructurada, con herramientas y lenguaje común que impulsen el diseño y desarrollo de soluciones que sean adoptadas y utilizadas por nuestros colaboradores para alcanzar los objetivos esperados y el retorno de inversión estimado, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con efectividad en gestión de cambio. Es lograr el People Dependent ROI de nuestro portafolio de cambio para el bien y de nuestros clientes, ¿no? Entonces, y dentro de este portafolio de cambio, cada iniciativa de cambio requiere tener un lado técnico y un lado humano. Y este lado humano es gestión de cambio, en donde la gente, nuestros colaboradores, acepten, adopten y utilicen. Y nuestras soluciones que vimos de nuestra cartera, de nuestro portafolio de cambio, que diseñe, desarrolle y entregue para lograr el éxito de nuestra transformación, ¿no? Ese es un marco de trabajo. Entonces, tenemos que gestionar y tenemos que aplicar gestión de cambio en cada proyecto y que se vuelva una capacidad, que se vuelva una forma de gestionar el portafolio, movernos de gestión de cambio a Enterprise Change Management o gestión de cambio organizacional, atender nuestro portafolio prioritario de transformación, que como vimos, allá hay proyectos de transformación digital, de cambios de cultura, mindset, es
que esta gran gestión del cambio sea la expectativa y no la excepción. Y gestionar impactos colectivos, ¿no? Esta transformación, este momento de disrupción que estamos viviendo, necesitamos movilizar a la organización a través de gestionar el portafolio completo, ¿no? A esto le llamamos Enterprise Change Management, ¿no? Entonces, habiendo cubierto esto, la realidad que estamos viviendo, el entorno que estamos viviendo, la transformación, la disrupción que tenemos que generar en muchos de los casos en nuestros modelos de negocio con un portafolio de cambio amplio, ¿qué rol tienen que jugar los líderes? ¿No? ¿Qué rol tienen que jugar los líderes? Es justo lo que vamos a cubrir el día de hoy. ¿Qué roles tienen que cubrir los líderes en tiempos disruptivos? ¿No? Entonces, primero, impulsar la co-creación de una estrategia de transformación manteniendo un growth mindset, ¿no? Lo que hablamos anteriormente. Co-crear con sus equipos esta estrategia de transformación manteniendo un mindset de crecimiento, ¿no? El ver lo que está ocupando como una oportunidad, como un desafío. Y una vez definido nuestro portafolio y estrategia de transformación, habilitar y trabajar con nuestros líderes, ¿no? ¿Y qué debe de cubrir? ¿Cuáles son los dos roles que debe de cubrir con sus subset de roles los líderes ejecutivos? El primero, nuestros líderes ejecutivos deben de ser buenos patrocinadores de cambio. Ellos deben de ser buenos líderes ejecutivos ante la transformación en cada una de las iniciativas de cambio prioritarias. Cultura, procesos, transformación digital. Ese es el primero. El segundo es también el que ellos sean facilitadores de cambio de sus equipos. No importa el nivel jerárquico que tengan los líderes, todos aquellos que trabajen con un equipo de trabajo, con una célula, con un grupo, que sean buenos facilitadores del cambio de sus equipos. Entonces vamos a ver dos aspectos. ¿Cómo deben de patrocinar los cambios? ¿Qué roles deben de cubrir? Y la otra, ¿qué roles deben de cubrir con sus colaboradores, con sus equipos, como facilitador del cambio de ellos, ¿no? Entonces, ante la transformación, ante la disrupción, ¿qué roles deben de cubrir los líderes ejecutivos? Esto lo platicamos también en el webinar pasado. El liderazgo patrocinio ejecutivo es un pilar fundamental en la transformación. Hay tres pilares que cada iniciativa de cambio debe tener fuerte y robusto: liderazgo ejecutivo, gestión de proyectos y gestión de cambio. Y los tres trabajando para el mismo fin, que la realización de valor, que el éxito de nuestras iniciativas de cambio se logren. Ahora, ¿a qué nos referimos con patrocinio ejecutivo? Son tres roles que deben de cubrir los líderes ejecutivos. El primero es que tenga una participación activa, que tenga una participación activa y visible en cada proyecto o iniciativa. Necesitamos que nuestros líderes ejecutivos de cada iniciativa, transformación digital, cultura, customer centricity, de cada una de ellas, se involucre, sea congruente, inspira, que viva la cultura, que participe activamente en las iniciativas. El segundo, que sea un buen constructor de coaliciones, con líderes, con otros gerentes, con supervisores, que invierta tiempo uno a uno para motivar a sus colaboradores, apoyarlos a que se realice el valor de las iniciativas de la organización. B viene de build, de construir en inglés. Y la C es que comunique efectivamente, que pregunte, que escuche, que clarifique, empodere y promueve el desarrollo de las personas, que sea un buen comunicador, que tenga una comunicación efectiva. Entonces, una participación activa y visible tiene que ver también con su pasión, que inspire, que empodere, que se involucre y esté presente en los momentos importantes de cada iniciativa, que esto no sea algo que delegue, que sea parte de su rol de líder involucrarse en aquellos casos en donde tenga que ser patrocinador del cambio, ¿no? Que promueva la copropiedad de las iniciativas y la generación de Key Value Indicators. En nuestra cadena de valor, ¿cuál es el valor, el valor que va a arrojar, el indicador clave de valor que debemos de acompañar y de realizar en nuestras iniciativas y para la organización? Walk the talk, ¿no? Que sea visible, que lo transpire, ¿no? Que sea de esta forma, que tenga una participación activa y visible, que construya coaliciones. Esto quiere decir que invierta tiempo con el resto del equipo de liderazgo
en que participe. Para esto hay herramientas. Los líderes pueden tener herramientas desde gestión de cambio, por ejemplo, con un diagrama de coalición de patrocinio, así le llamamos, para que los líderes en este rol identifiquen a las personas clave en la organización que influencian, que necesitan apoyar el cambio y que le dedique tiempo en construir estas coaliciones de soporte para cada una de las iniciativas. Y el tercero es que se comunique directamente con sus colaboradores. Y cuando hablamos de que se comunique, necesita responder estas preguntas para su organización. Responder primero, ¿por qué necesitamos el cambio? ¿Por qué esta transformación? ¿Por qué este portafolio de cambio? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué es importante cambiar ahora y no en el siguiente año? ¿Por qué en este periodo, en este Q? ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? ¿Qué está ocurriendo en el entorno? ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? ¿Qué impacto positivo tiene en el cliente? ¿Qué está cambiando y qué valor genera la organización? Entonces, el líder ejecutivo necesita comunicar directamente con sus colaboradores, uno a uno, herramientas de colaboración. Tenemos muchos mecanismos para enganchar y para que tenga esta comunicación bidireccional con sus equipos, ¿no? Y aquí traigo también al respecto círculos concéntricos de comunicación efectiva de Simon Sinek, ¿no? Que necesitamos que los líderes inspiren a la organización con claridad en el por qué, con disciplina en el por qué y consistencia en el qué. Empezar con el por qué, ¿no? Start with why. Que la organización entienda los porqués, luego los cómo y los qués, ¿no? Y que cada uno de los colaboradores entiende el qué hay para mí, cómo te beneficias tú. Comunicación bidireccional a lo largo y ancho de la organización. Esos son los 3 roles que deben de cubrir los líderes ejecutivos en su rol de patrocinio, ¿no? Porque ellos son emisores preferidos. En la investigación de ProSci a nivel mundial viene una estadística bien interesante que dice que con base en el tipo de mensaje hay un emisor preferido. Y si son mensajes de negocio, los que hablamos anteriormente, ¿por qué el cambio, la transformación? ¿Por qué ahora y qué pasa si no? Es responsabilidad de los líderes ejecutivos dar esos mensajes, porque los colaboradores, los miembros de su equipo, los quieren oír a ellos. Y el segundo son nuestros jefes directos. Cada uno de ellos que tenga un rol de supervisor directo, de jefe de una célula, que tenga un equipo de trabajo, también debe de comunicar y dar estos mensajes personales, ¿no? De what's in it for me, qué hay para mí en este cambio, que cada uno de ellos se va a estar preguntando, ¿no? Entonces, los líderes son emisores preferidos, por eso tan crítico este rol, que sea un buen comunicador directo con sus colaboradores, ¿no? Ahora, de estos tres roles, les voy a pedir por favor si pueden entrar otra vez a polibi.com/faculta. De estos 3 roles, ¿cómo creen que se encuentran sus líderes? ¿En dónde, en cuál de estos tres creen que sea más retador para un líder en una iniciativa de cambio? Ubíquense, piensen en su portafolio de transformación, en sus iniciativas de cambio y piensen en aquellos que tengan que cubrir este rol de patrocinador ejecutivo, ¿no? Imaginen a sus directores comerciales, a sus directores de servicios, a los directores de marketing, a sus gerentes de operaciones, al gerente de la planta, al que tenga que patrocinar la iniciativa de cambio que tengan de la transformación que vimos anteriormente. ¿Cuál de estos 3 roles creen que sea el más retador para los líderes en una iniciativa de cambio, en sus proyectos de cambio, en sus organizaciones, ¿no? Buenísimo, ahí vemos que participar activamente en proyectos, iniciativas, se vuelve el número 1 y el número 2, el construir coaliciones y comunicar efectivamente, ¿no? Entonces, y aquí a continuación vamos a ver un poquito por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué principalmente estar activo y visible y construir coaliciones son las que comúnmente más trabajo les cuesta a los líderes ejecutivos, ¿no? A los ejecutivos en su rol de sponsor. Muchísimas gracias, ¿no? Les vamos a mandar estos resultados para que los tengan de qué estamos co-creando en este webinar, ¿no? Y mostrando un poquito los porqués, datos también bien interesantes de la investigación muestran los
los errores más comunes de los líderes ejecutivos, ¿no? En estos 3 roles, uno de los errores más comunes es justamente como ustedes dicen, falló en permanecer visible y activo, ¿no? Se involucró al principio, anunció el cambio y se fue. No participó activamente, no estuvo activamente involucrado, enganchado, respondiendo dudas de los porqués, de la estrategia, ¿no? Actuó con autoridad aparente, como si no, esto no fuera parte de su rol, ¿no? Y parte crítico para la organización. Ese es el error número 1. El error número 2 es subestimó o malentendió el lado humano del cambio. Entonces, asumió de manera incorrecta el grado de impacto que tenía en los individuos y en los grupos. Subestimó el tiempo y los recursos y asumió que para cambiar bastaba comunicar, ¿no? Entonces, este es el error número 2. Subestiman el impacto del cambio en sus colaboradores, subestiman el tiempo y los recursos. Dicen, pues es que este cambio es lógico, ¿no? Debemos de hacerlo. Pues sí, a lo mejor es lógico, pero eso no significa que los colaboradores van a cambiar como un switch, ¿no? Hay un proceso, hay que acompañarlos, hay que tener recursos, hay que hacer múltiples cosas para que el cambio se dé, ¿no? Entonces asumió de manera incorrecta el grado de impacto, el error número 2. El error número 3 es que falló en comunicar efectivamente los mensajes acerca de la necesidad. Esto es bien interesante. No solo hay que comunicar los qués, hay que comunicar los porqués. Lo importante de hablar acerca de la necesidad de cambiar. Esa es conciencia, conciencia del cambio, conciencia de la necesidad de cambiar. Un gran generador de conciencia, el mayor generador de conciencia de la necesidad de cambiar son los líderes que articulen adecuadamente los beneficios, los porqués, ¿no? Asumió que la gente entendía lo que sucedía, no comunicó lo suficiente. Dijo, no, pues yo ya lo comuniqué en el kickoff, ya lo comuniqué en este mensaje por correo, no es suficiente, ¿no? Y falló en comunicar mensajes acerca de la necesidad. El error número 4 es que delegó su rol, ¿no? Este rol que hablamos de patrocinio del cambio, de ser un buen sponsor, a veces un error que se comete es delegarlo, ¿no? Delegarlo y decir, es que yo ya estoy delegándolo al líder de proyecto, al project manager, ¿no? Asumió que el siguiente nivel de la organización se haría cargo o transfirió el liderazgo a consultores en lugar de asumirlo. Y como vimos en la investigación, él es el emisor preferido, no puede delegar el rol, es parte de sus responsabilidades ante cada iniciativa de cambio. Y el error número 5 es que falló en demostrar apoyo en acciones y palabras. Eso le llamamos congruencia, ¿no? En donde el say-do ratio, entre lo que digo, lo que hago, lo demuestro, ¿no? No hizo lo que dijo, no empoderó a los equipos, asumió que como el cambio era obvio, racional y lógico, no requería un apoyo directo. Entonces, es uno de los roles y uno de los errores en sus roles, ¿no? El no estar demostrándolo en acciones y palabras, ¿ok? Entonces, ahí vemos como un poquito los errores, esto hay que sensibilizar a nuestros líderes, habilitarlos para que vean que es su rol frente a la transformación, que no se puede delegar, ¿no? Ok, entonces, ante la transformación en las iniciativas de cambio, el primer rol que vimos, el set de roles que vimos, es que sea un buen patrocinador de cambio, buen líder ejecutivo frente al cambio. Ahora, pero ¿y qué pasa con sus equipos? ¿No? Porque no solo es ante la iniciativa, ante la transformación de la organización, que estamos hablando de decenas, centenas, miles de colaboradores que tienen que transitar por el cambio, por la disrupción que estamos viviendo y que necesitamos tener por resultado de nuestro portafolio de cambio. El siguiente es, ¿y qué pasa con mis equipos? ¿Qué pasa con mis direct reports? ¿Qué pasa con los miembros de mi célula de trabajo? ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo yo de ser frente a mis colaboradores? ¿No? Y aquí vamos a ver los 5 roles que todo aquel que sea people manager, que tenga gente a su cargo, que trabaje en una célula, en un grupo autónomo, que necesite acompañar a sus colaboradores frente al cambio con base en la investigación, debe de cubrir. Son 5 roles. Debe de ser un buen comunicador, ¿no? Un buen comunicador bidireccional, que clarifique dudas, que
que busque la respuesta, que busque la interacción, que asegure que el mensaje que se emitió fue el mismo que se recibió, que sea un buen comunicador. El segundo, necesitamos que sean buenos enlaces, que la información que recopile de sus colaboradores de cómo está ocurriendo el cambio, lo lleve al resto del equipo de transformación en la organización, que sea un buen enlace. El tercero es que sea un buen promotor, ¿no? O sea, que lo haga, ¿no? Si estamos incluyendo dentro de nuestra estrategia de transformación, trabajar mucho más con inteligencia artificial, con el uso de datos, con herramientas de inteligencia de datos, etcétera, pues que lo promueva mediante el hacerlo, ¿no? Que sea un buen promotor. El cuarto es que sea un buen gestor de resistencia, el que ante todos los cambios que está viviendo, los colaboradores, los miembros de su equipo, encuentren en él una fuente para canalizar todos los temas de resistencia y que él pueda facilitar esas conversaciones y que las lleve a cabo, que tenga estas conversaciones uno a uno para entender la resistencia de su equipo y poder llevarlo y resolverlo a nivel organización o a nivel uno a uno, porque ante todo lo que estamos viviendo hay muchos miedos, hay incertidumbre, la incertidumbre del mismo entorno, la incertidumbre de la transformación. ¿Seré capaz de hacer eso? Dicen sus miembros de los equipos, poder realizarlo, hay muchos miedos. Entonces, ante esto, uno de los roles de los líderes es también ser un buen gestor de resistencia y por último, un buen facilitador del cambio de su gente. Podemos ocupar el modelo ADKAR de Prozac, entender cómo cambia el individuo y que los líderes sean buenos facilitadores del ADKAR de su gente, ¿no? Que sean buenos facilitadores de todo el proceso de cambio de sus colaboradores, que tengan conciencia, que tomen la decisión personal, que se habiliten en las nuevas herramientas, procesos, comportamientos que estemos buscando y al final que se refuercen, ¿no? Que sean buenos facilitadores del cambio, también reconociendo el logro de sus equipos, el logro ante la transformación. Son 5 roles, a esto le llamamos el Clark, los 5 roles que tienen que ver con la primera letra en inglés, buen comunicador, buen liaison o enlace, advocate, resistance manager y coach. 5 roles. Entonces, los líderes ejecutivos necesitan tener 12 de roles, aquellos que tengan que patrocinar el cambio en su organización como parte de la coalición y también con sus equipos de trabajo, que sean buenos facilitadores, comunicadores, enlace, promotores, gestores de resistencia. Fíjense, en gestores de resistencia, ahí salen muchas emociones. ¿Qué emociones salen? Miedos, temores, frustración, que puedan gestionar todas esas emociones y que puedan facilitar el cambio de su gente. Cuando sean buenos enlaces, ellos van a estar levantando los temas, compartiéndolo con el resto de equipo de liderazgo y facilitando la resolución de los retos y desafíos frente a las iniciativas de cambio que salió de nuestro análisis del portafolio. ¿Ok? Algo que les comentó Alejandra es que ustedes tienen aquí en los documentos de descarga del mismo webinar un archivo, una hoja de trabajo en donde le estamos dando una aplicación del Clark para liderar el cambio a trabajo remoto. Déjenme, se los muestro, está muy interesante. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos de cómo tiene que ser Clark o cómo tiene que cubrir el Clark sus líderes, ¿no? O ustedes como líderes en sus equipos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes están trabajando de forma remota con sus equipos, etcétera, pues qué tácticas debería de usar el líder ante sus colaboradores, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo qué tácticas debe de usar y una guía que les puede servir para que ustedes lo vayan llenando, ¿no? Por ejemplo, en temas de trabajo remoto, de trabajo a distancia, ¿qué tácticas debería de ocupar como comunicador, ¿no? Aquí vienen tácticas que pueden usar con su equipo, ¿no? Como enlace, ¿no? Como promotor, como gestor de resistencia, ¿no? Por ejemplo, no te sorprendas cuando encuentres resistencia, gestiónala, reconoce lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí vienen datos importantes de cómo activar tácticas para activar ese rol y tácticas para ser un buen facilitador, ¿no? Entonces, esta es una buena guía, un ejemplo de aplicación del Clark de los 5 roles frente a este cambio que es uno de los ingredientes en tiempos disruptivos que estamos viviendo, que es el trabajo remoto. Pero el Clark es para cualquier
proyecto de transformación, iniciativa. No solo trabajo remoto, colaboración, inteligencia artificial, todo lo que incluya nuestro portafolio de transformación. Aquí les dejamos esto para que lo descarguen, esta guía está muy buena para que la apliquen con sus líderes y puedan tenerla como un ejemplo de aplicación de estos roles. ¿Ok? Entonces, ahora los invito a que por favor vayamos otra vez a polibi.com/faculta, polibi.com/faculta, y ahora ayúdenme a responder por favor esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos 5 roles frente al cambio? ¿Cuál de estos 5 roles frente al cambio? ¿Cuáles 2, selecciona hasta 2, crees que sean los más retadores para los líderes frente a sus colaboradores, frente a sus equipos de trabajo, ya sea una célula, su equipo de trabajo, en la planta? ¿Cuáles 2 consideran que, con base en lo que revisamos en el ejemplo que está puesto ahí, cuáles 2 creen que sean los más retadores para sus equipos de trabajo? ¿Cuál de estos 5 roles consideran que son los más retadores? Escojan hasta 2, ¿no? Muy bien, ahí estamos viendo. Perfecto, muy interesante, ¿no? Escogiendo rol, 2, ¿cuáles son los más retadores, los que les cuesta más trabajo? ¿No? Los 5 los tenemos que cubrir, ¿no? Los 5 los tienen que cubrir los líderes. ¿Cuáles serán los 2 más retadores? Ok. Perfecto. Entonces estamos viendo cómo los roles de gestor de resistencia, comunicador y luego facilitador, desde su perfil son los que más trabajo les cuestan a los líderes en su organización, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Porque este tema de Resistance Manager, de gestor de resistencia, tiene que ver mucho con emociones, como comentaba, ¿no? Con dedicar tiempo uno a uno, que le dediquen tiempo a conversar. En la guía vienen ejemplos claros de cómo, por ejemplo, trabajar desde los 5 roles en trabajo remoto, ¿no? ¿Qué resistencias todavía están viendo? Porque muchos lo vieron como algo temporal y ahora muchas organizaciones están dando cuenta que ya no va a ser temporal, que esta va a ser una nueva forma de trabajo. Ante esta nueva forma y ante este porcentaje de colaboradores que van a estar trabajando así en muchas realidades, en varias organizaciones, ¿cómo deberían de ser los líderes para culminar o continuar gestionando la resistencia ante este nuevo ciclo de nuevas realidades que vamos a estar viviendo, ¿no? En este Q3, en el Q4, ¿no? Entonces, ese tema de identificar la resistencia, tener la conversación, saberla diagnosticar, saber tener herramientas para gestionar esa resistencia específica de ese colaborador y luego llevarlo a un ámbito organizacional. Si se puede abordar uno a uno o hay temas específicos de resistencia que se deban de abordar con el equipo completo, ¿no? Ese sería el primero, ¿no? De gestor de resistencia. Y el segundo, el comunicador, ¿no? El comunicador con todo lo que vimos anteriormente, con las preguntas de qué debe de comunicar acerca de la necesidad de cambiar, de empezar con los porqués, asumir ese rol y no delegar tampoco ese rol al líder de proyecto, al área de comunicación, a alguien más, sino que asuma ese rol. Y el tercero, facilitador, ¿no? Que comprenda que está en sus manos apoyar la transición de sus colaboradores, ¿no? En todo su proceso de cambio individual, hasta lograr que las personas lleguen al nivel de competencia que queremos, de tener la conducta observada. Buenísimo. Entonces, les vamos a dar los datos de esta investigación. Y ahora, haciendo un resumen, ¿no? Aquí lanzo esta pregunta, haciendo un resumen, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías hoy el liderazgo de tu empresa de cara a la nueva normalidad, a la disrupción? Aquí lo que les pido, por favor, es que juntemos los 2 grupos de roles que vimos, ¿no? ¿Cómo calificarías el de la escala del 1 al 10, el liderazgo en tu organización? ¿No? En tu organización. ¿Cómo lo calificas? Vamos a tomar, por favor, en consideración los roles
de patrocinio y también los 5 roles del Clark. ¿No? Si ustedes vieran estos set de roles de patrocinio y de Clark que deba de cubrir el ABC y el Clark que deban de cubrir mis líderes en mi organización, del 1 al 10, ¿cómo calificarías hoy el liderazgo en tu organización? ¿Qué también crees que están cubriendo esos roles? ¿Qué también crees que están cubriendo esos roles? ¿Ok? Habrá algunos que los tengan ya más desarrollado y lo estemos viendo que estén siendo buenos patrocinadores, otros no tanto, ¿no? ¿Cómo calificarías hoy del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo lo calificarías? Buenísimo, entonces ahí estamos viendo diferentes como que realidades. Unos los tienen mucho más habilitados, otros falta cerrar brechas. Hay unos que dicen, no, sabes que mis líderes están en un 1, en un 2. Ese tema de patrocinio no lo estamos viendo así, no estamos viendo que asuman ese rol. En estos roles frente, en el Clark, ¿cómo lo estamos viendo? A lo mejor en un 5, en un 2. Y ahí podemos determinar con estos C de roles en dónde tenemos que trabajar, ¿no? Sean buenos patrocinadores, trabajen en el Clark de su gente, de sus colaboradores, ¿no? Entonces, ahí vemos un mix. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, ahora vamos a conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones vemos que debamos de tener o que debemos de fomentar, ¿no? Primero, generar una estrategia clara en función de las dos variables que vimos. Tiempo de recuperación, velocidad de recuperación y magnitud del cambio. Y el segundo, diseñe el portafolio de cambios prioritarios que sustenten la estrategia. Esta nueva normalidad, esta nueva realidad va a generar un portafolio de cambios, nuevos estados de transición y futuros que nuestros colaboradores van a transitar o que necesitamos apoyar a que transiten, ¿no? Y como tercero, con base en lo que acabamos de ver hace un momento, desarrolla a tu equipo de líderes. Desarrolla a tu equipo de líderes, considera este set de roles, desarrolla a tu líder, arma un plan. No hay, yo siempre digo, no hay mejor momento para desarrollar a los líderes, de trabajar con ellos que en épocas de cambio. Justo ahorita, donde tienen que demostrarlo, hay que habilitarlos, hay que acompañarlos, ¿no? Hay que buscar que demuestren eso para el bien, para el fin de nuestra transformación que queremos lograr ante esta nueva realidad. ¿Ok? Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, los invitamos, tenemos 2 próximos programas que le hacemos la cordial invitación a aquellos que están interesados. La certificación internacional en gestión del cambio de ProSci la tenemos del 21 al 23 de julio, México, Centroamérica y Cono Sur. Hemos tenido magníficos programas virtuales en meses, en semanas pasadas, participantes de prácticamente toda América Latina. Muy interesante el programa, la certificación para aquellos que quieran aprender cómo gestionar el cambio con metodología, datos de investigación, herramientas, y el taller de patrocinadores ejecutivos. Esta es la primera vez que se lanza el taller de líderes ejecutivos en modo abierto. Este taller de líderes ejecutivos, de patrocinadores ejecutivos, normalmente está en modo cerrado. El 15 de julio tenemos el primer taller, quedan todavía cupos. Muy interesante, aquí invitamos a los líderes que necesiten arropar, formar, habilitar como líderes ejecutivos de cambio, que participen en este programa virtual. Ahí están nuestros datos de contacto, aquellos que estén interesados en recibir más información. Y bueno, pues le doy la palabra a Ale y Arturo para contestar preguntas y respuestas. Ahí le doy la palabra a Ale y Arturo para preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Ale y Arturo, si gustan abrir el micrófono. ¿Qué preguntas tenemos aquí en el chat? Sí, ahí creo que no te escuchamos todavía. Arturo. ¿Qué preguntas tenemos aquí en el chat? Sí, estamos viendo las preguntas.
Yo voy a leer una de ellas, que está aquí muy interesante, y que tiene que ver de los 5 roles que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Ok. Sí, por favor. Sí, perdón, un problema técnico con mi audio, pero bueno, la primera pregunta que te había hecho, ¿cómo transformar la mentalidad de líderes técnicos a gestores del cambio? Muy buena pregunta, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Sí, este tema de líderes técnicos y líderes que gestionen el cambio de la organización y de sus colaboradores, es un desafío, ¿no? Porque primero hay que partir un poquito acerca de los resultados que esperamos de la transformación, ¿no? De ayudar a generar conciencia en ellos, en que para que se dé esta transformación se requiere que los colaboradores hagan un cambio. Y muchas de las veces mostrando casos de estudio, mostrando ejemplos prácticos, habilitándolos con programas de formación, ayudamos a generar esa conciencia en ellos de que ese es su rol, ¿no? De que no solo es que se instalen los cambios, sino que se realice el valor. Ahí es en donde está el paso a seguir, ¿no? En donde identifiquen que hay un People Dependent ROI, que hay un lado humano del cambio que requiere ser transitado y apoyado, y que ellos juegan un rol crítico frente a ello, ¿no? Entonces, dándoles información, mandándolos en habilitación, compartiéndole casos de estudio, ejemplos prácticos en donde vean el impacto que tiene sus nuevas conductas o comportamientos frente a su equipo, frente a los proyectos de cambio y frente a la organización. Son esas 3 dimensiones que los líderes necesitan entender, ¿no? Y necesitamos que ellos tomen un rol activo, ¿no? El cambiar ese mindset de instalación es lo que recomendaría. Muchas de las veces ese mindset de instalación del cambio nos deja una visión parcial de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cambiar ese mindset de que se instale a que se realice el valor sería la recomendación, ¿no? Platicar acerca de este concepto de realización de valor de nuestra iniciativa de cambio para los clientes y para los colaboradores, para la organización completa. Sería, Arturo. Muchas gracias. Si gustas abrir otra pregunta. Muchas gracias, Vic. La siguiente pregunta, ¿cuál sería la primera habilidad a desarrollar para transmitir al equipo? Muy bueno. Yo creo que siguiendo y haciéndolo muy práctico, yo la recomendación que haría es trabajar primero en que sean buenos comunicadores, que salgan al escenario, ¿no? Como si fuera una obra de teatro, ¿no? Entonces, buscar que se quite un poco los miedos a que salgan al escenario, ¿no? Trabajando ahora en tiempos remoto he visto cómo en tiempos de trabajo remoto he visto como varios líderes que antes no salían, los he visto impulsados a salir, a mostrarse, ¿no? A conversar, a tener estos unos a unos con sus equipos, ¿no? Entonces, sería la primera, ¿no? El llevar acciones específicas donde ellos salgan al escenario, se vean, se muestren, sería la primera recomendación, el trabajar en que sean buenos comunicadores del cambio, sería el primero, y luego ir abordando los siguientes, ¿no? Desde el rol de patrocinio ejecutivo en gestión del cambio, muchas de las veces tenemos que trabajar en construir un plan de ruta, un plan de trabajo con los líderes para darles acciones visibles en donde participen, ¿no? Entonces, comunicando, estando presente en reuniones con el equipo de proyecto, facilitando conversaciones. Entonces, empezaría por comunicar y por estar activos y visibles, ¿no? Y después ir desarrollando el resto, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, ¿no? En activarlo, ¿no? En algo puntual, en algo que tengamos que hacer la siguiente semana, en este checklist que les compartimos de Clark,
porque todos los roles son importantes, pero activarlo primero en ese y luego en mantener conversaciones, ¿no? En este tema de generar una coalición, sería mantener una conversación con sus equipos de trabajo, con el resto de los líderes, ¿no? Y eso facilita identificar resistencias, dedicarle tiempo, aunque sea un rato en la mañana, uno a uno, generar esas coaliciones, sería la siguiente, ¿no? Darle seguimiento. Muchas de las veces los líderes requieren apoyo, ¿no? Y soporte para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién le puede brindar ese apoyo? Para que también ellos obviamente son personas, ¿no? Y cuando estos roles no los han vivido, requieren apoyo, ¿no? Frente a estos cambios, ¿no? Personales para ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Vic. Tenemos una pregunta más. ¿Sí? Dentro del Clark, ¿cuál sería la mejor opción para comenzar si la empresa es nueva? Ok, sí, si la empresa es nueva, yo empezaría un poco con un diagnóstico, ¿no? Entendiendo el equipo de liderazgo que acaba de llegar en la organización que se está habilitando. Es una gran oportunidad el construir un nuevo equipo, ¿no? Porque empiezas identificando oportunidades, formas de trabajo, cómo son, cómo han sido. Entonces, empiezas a modelar comportamientos, ¿no? Entonces, sería identificar un poco cómo eres, ¿no? Identificar cómo naturalmente son y que el líder ejecutivo de esa organización demuestre, genere estos nuevos set de comportamientos para que ya sea la forma de ser. Hay una gran oportunidad trabajando con equipos nuevos de modelar estos comportamientos desde su creación, ¿no? Desde su creación de los primeros equipos, ¿no? Sí, no sé, Muchas gracias, Vic. con mucho gusto. Sí, tenemos una pregunta bastante interesante. Dice, el tema del sponsor es un tema cultural. Nadie quiere ser sponsor. ¿Cómo logramos convencer a los ejecutivos a darse cuenta de que tienen que cumplir el ABC? ¿Cuál es la experiencia vivida hoy en día? Sí, yo comparto esa experiencia. Hay también un tema de aversión a la accountability, ¿no? Entonces, hay que gestionar ese cambio con esas personas, ¿no? Con los líderes, ¿no? ¿A qué me refiero con esta aversión a la accountability, ¿no? Es relativamente más fácil delegar estas responsabilidades, como vimos anteriormente, a asumir el rol, porque no solo se comprometen con el cambio, se comprometen con el éxito del cambio, ¿no? Pero aquellos líderes que obviamente estén interesados en que esa transformación se dé, en que obtengamos esos resultados de negocio, lo que hay que hablar es acerca, no tanto de gestión del cambio, hay que hablar de cómo lograr esos resultados de negocio, ¿no? Hablar su lenguaje, ¿no? Que ellos se den cuenta que atrás de esos resultados de negocio hay lo que llamamos nosotros un People Dependent ROI. Hay un retorno de inversión del lado humano del cambio. Y hay 3 factores humanos que se relacionan a ese retorno de inversión, ¿no? Que es la velocidad de adopción, el nivel de utilización y el nivel de competencia. Entonces, en la medida en que los líderes ejecutivos se den cuenta que hay un People Dependent ROI, que hay un lado humano del que depende el retorno de inversión o la realización de valor de su portafolio, entonces van a darse cuenta de la importancia que tiene el ser así, ¿no? La otra también es hacérselas fácil, o sea, porque estas conductas hay que modelarlas, hay que enseñarles, habilitarles para que se vuelva práctico, sencillo. En esta iniciativa de transformación en donde estamos, por ejemplo, en transformación digital, cambiando nuestro CRM, incluyendo nuevos temas de inteligencia artificial, de análisis de datos con BI, estamos metiendo un robot de inteligencia artificial y tú tienes que promover y remover ciertas barreras y resistencia con aquellos que están viéndose amenazados, por ejemplo, con ese robot. Entonces, el siguiente punto es hacer un plan de ruta, ¿no? Un plan de ruta del patrocinador, ponerle acciones específicas, concretas, en donde el ABC esté modelado. En estas 3 que vimos estén modelados en la iniciativa de cambio. Cuando ellos ven este set de acciones específico en la transformación,
que se les pone en su agenda y que logramos de encontrar ese availability en su agenda, esa disponibilidad, lo ven práctico. Y normalmente dicen, ok, necesito entender un poquito más, pero ok, entendí que hay un porcentaje del resultado de negocio que depende, doy mi voto de confianza y empiezo a hacer así, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, y me ha tocado casos, hay toda una evaluación de competencias de patrocinio que nos ayuda a entender cómo está el líder y saber qué dosis y qué involucramiento necesitamos tener como ellos, es ponérselas muy, muy prácticas, ¿no? Los líderes tienen poco tiempo, hay que ponerse las prácticas, alinearlo a los principales hitos o milestones o sprints de nuestro proyecto para que ellos estén ahí, ¿no? Cuando los acompañamos, cuando hay alguien que le está facilitando el cambio y ayudando a que eso ocurra, normalmente se avientan al ruedo. Esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y buscar llevarlos a la acción pronto, ¿no? No es tanto un proceso cognitivo, es un proceso cognitivo, es que transiten por su propio ADKAR, que transiten por conciencia y deseo, pero luego habilitarlos, ¿no? Ponerlos en acción frente a sus equipos, frente a la organización, frente a la célula, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, ¿no? Poner un plan sencillo, ¿no? Mostrarles casos de uso, alinear los resultados de negocio para activarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Una pregunta obligada en estos momentos de COVID. Sí. Hoy a nivel remoto, ¿cómo puedo preparar a mis líderes para que sean ABC con los nuevos requerimientos que tenemos por COVID-19? Buenísimo. Sí, yo creo que ellos tienen que patrocinar. Primero que, como platicamos, primero ayudar a su organización a entender el porqué de esta nueva forma de trabajo, ¿no? Pareciera que fuera evidente, pero no es necesariamente evidente para todos, porque ante este trabajo remoto, por ejemplo, muchos lo están viendo como temporal. Y dentro del portafolio de transformación de esta nueva reestructura, de acuerdo a los 4 puntos que vimos de diferentes tipos de estrategia, vamos a ver que en muchos de ellos lo que hemos visto es que está incluido ya una dosis mucho mayor de como estaban antes en trabajo remoto. Entonces se vuelve o puede volverse uno de los proyectos prioritarios o uno de los componentes de nuestro portafolio de transformación. Entonces, lo primero es ayudarles a que ellos den el mensaje de la necesidad del cambio, ¿no? Y que a través, por ejemplo, con datos de la investigación, ellos se den cuenta que el mensaje debe de salir de ellos, que si sale de un equipo de proyecto, que si sale de un equipo de soporte, etcétera, va a perder la relevancia, ¿no? Entonces, hay necesidades de negocio, necesidades del cliente, hay porqués que requieren ser emitidos por él, ¿no? Entonces, partir de esas necesidades, de ese propósito y darle argumentos para que él entienda que él necesita, ella o él necesitan facilitar ese proceso en el rol del A, ¿no? De estar activo y visible, ¿no? Y de comunicar el cambio. Y el siguiente es el de construir coaliciones, ¿no? Entonces, cuando él se dé cuenta que no es solo él, que es una coalición de patrocinio, que es un grupo de gerentes, de líderes que requiere movilizar el cambio, se va a dar cuenta también que es su responsabilidad el apoyar a que su equipo de liderazgo se suma a la iniciativa, ¿no? Y que tenga conversaciones, porque él frente a su equipo de trabajo y frente a los líderes puede ser la autoridad para el cambio, puede influir de mayor manera. Entonces, que darle darle, por ejemplo, herramientas como un diagrama de evaluación de patrocinio, mostrárselo, decirle en dónde están los puntos de su equipo de liderazgo, del resto de los líderes que no están apoyando el cambio y diseñarle acciones, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con cómo apoyarlo para generar conciencia y para habilitarlo, ¿no? Para eso hay herramientas que podemos ocupar para que ellos, para activarlos, ¿no? Cuando lo ven palpable, con una herramienta, con un tema específico, normalmente el ABC lo empiezan a cumplir. Ahora, como yo lo dije, el cambio no es un switch, ¿no? Entonces, el cambio en ellos no va a ocurrir como un switch, va a ser un proceso, ¿no? Habrá algunos que estas conductas, estos comportamientos, esas
competencias que vimos anteriormente, estos roles, les sea más natural, ¿no? Y habrá otros líderes que les cueste un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, la invitación es ponerlos en acción, acompañarlos, evaluar si esto requiere estar inmerso en nuestro set de competencias para la transformación, para el cambio, y acompañarlos, ¿no? Esas serían mis recomendaciones en el ABC para el trabajo remoto. Y adicional, la hoja de trabajo que les entregamos aquí en la plataforma está también muy buena frente al CLAC, ¿no? Con tácticas específicas que le vamos a pedir a los líderes frente a su equipo, ¿no? Porque la gente los va a ver, ¿no? Muchísimas gracias, Vic. Ya no tenemos tiempo para más preguntas, aunque aún teníamos bastantes por responder. Les agradecemos a todos el tiempo que le han dedicado a este webinar, a esta segunda participación. Quienes no tuvieron la oportunidad de participar en el primer webinar, que había algunos que lo comentaban en las preguntas, no se preocupen. El día de mañana, en el transcurso del día, les estaremos haciendo llegar la presentación de este webinar y también del webinar anterior para que puedan estar en sintonía y puedan entender mejor lo que acabamos de presenciar. Pues muchas gracias, Vic, por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos has impartido. Muchas gracias a todas las personas que han participado con nosotros. Muchas gracias por su participación. Y pues sin más por el momento, nada más les recordamos las medidas que se deben de estar tomando en sus empresas, quienes ya están por regresar nuevamente a un modo presencial, aunque tal vez no de la forma en la que estamos acostumbrados, hacer caso a todas las recomendaciones de sanidad que nuestras autoridades en nuestros países nos hagan tomar para evitar que justamente el pico de contagios vuelva a subir nuevamente. De la medida de lo posible, procurar mantenernos lo más alejados de nuestros compañeros a una sana distancia y sobre todo, pues si no tenemos a qué salir, pues seguir quedándonos en casa para evitar que justamente, ¿no?, esta pandemia siga creciendo y al contrario, podamos regresar tal vez no a la forma en la que estábamos acostumbrados antes, pero sí a una nueva normalidad en la cual seremos mucho más conscientes y sobre todo pues podamos transitar de un cambio, por estos cambios de una mejor manera. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por todo, Víctor, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Que tengan un excelente día.